María Alejandra, Pablo Emilio, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas Muchísimas noches, gracias, bienvenido. buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Un No, hombre que tiene, pues, y que podemos encontrar toda su obra en www.marcoroballo.com. Eso es lo primero que hay que decir para todos los que nos están viendo. Su obra, lo voy a dejar también acá en el banner, la podemos encontrar en esta página, ¿verdad que sí? sí, señora, claro, por supuesto que sí. Están en varios portales en Colombia, aquí en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica. Y bueno, aquí en marcoroballo.com está una gran cantidad de información y, y de su obra. Un bogotano que también vive en Miami, si no estoy mal, o en Estados Unidos, pues. Sí, vivo en Dallas, Texas. En Dallas, ok. Sí, señor. Y bueno, tiene una novela, una primera novela que da apertura como a toda esta carrera literaria, El laberinto blanco. Un nombre particularmente interesante por el color, ¿no? Por el color ya y la característica fuerte que le da a este laberinto. Cuéntenos un poco acerca de esta primera novela y cómo la ve después de tantos años. Sí, esa fue mi primera apuesta literaria, fue el primer libro que escribí por allá en los años 80, 85 más o menos, pero que la saqué a la luz cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Yo llevo aquí en los Estados Unidos algo más de 20 años, no había publicado en Colombia porque pues estaba en búsqueda de esa madurez literaria en la cual todavía sigo luchando por alcanzarla y que se va logrando con cada uno de los libros que se están escribiendo. El laberinto blanco, pues era la historia, o es la historia de esos primeros comienzos del narcotráfico. Incluso algunas películas que se vi después en Colombia tenían que ver algo como con lo que se había sacado en el laberinto blanco, o lo que se sacó en el laberinto blanco, la historia de un narcotraficante que tiene conexión con Milán, Italia, y que lleva droga mimetizada dentro de las personas que utilizan como mulas. Entonces fue una historia, novela negra, que escribí en ese entonces y que publiqué con una editorial colombiana por allá como en el 2012, 2013. Esa fue la primera de las novelas que saqué. Y espero muchísimo tiempo, ¿verdad? Sí, María Alejandra, porque la idea era sí, que cuando me sentara a escribir pudiera hacerlo con todo el tiempo. Soy muy seguidor del maestro Mario Vargas Llosa y él comentaba en alguna ocasión que el oficio de la escritura no es un hobby, es un oficio, es un trabajo como tal. Requiere tiempo completo, requiere 8 horas, requiere sentarse en un escritorio frente a un computador o frente a una hoja en blanco y comenzar a escribir. 8 de la mañana a 12 del día, 1 de la tarde, 5 de la tarde, algo así, 6 de la tarde, y cumplir con un horario. ¿Por qué? Porque uno no puede dejar escribir para cuando tenga tiempo, únicamente para cuando me salga de pronto algo. Uno tiene que forjarse una disciplina. Muchos escritores tienen algunas formas de escribir, otros lo hacemos, digamos, en la hora de la madrugada, otros en la tarde, pero Eso, yo considero que eso. eso le iba a decir. Por ejemplo, Pablo Ramos escribes en la madrugada, un gran escritor argentino, un gran amigo, y escribes en la madrugada, y cuando ve que el sol ya salió, es cuando se acuesta a dormir. Sí, algo Entonces, similar, no es algo similar. necesariamente en horario de oficina, porque creo que Sí, en claro. horario de oficina no es tan fácil. Sí, no, yo comienzo muy similar a él. Yo comienzo a escribir más o menos 3 de la mañana. Mi rutina, digamos, si se quiere hablar de alguna manera de eso, de rutina, comienza a las 3 de la mañana. Yo a las 3 de la mañana estoy leyendo, yo leo por lo general 4 periódicos en la mañana. Me tomo media hora para leerlos, para mirar lo más importante que pueda haber. Y de ahí en adelante, 3:30, faltando un cuarto para las 4, estoy comenzando a escribir ya de lleno, metido y inmerso
por completo en la literatura, y lo hago hasta las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, y en ese momento me detengo, me baño, voy, hago algunas labores de empresa y regreso a cumplir con la segunda jornada, que es en la parte de la tarde. Es cuando tengo que revisar lo que escribí en la mañana, mirar, de pronto muchas veces se depura en ese momento lo que se escribió o se colocan ideas para al día siguiente corregirlas y mirarlas. Usted me corregirá, no sé, Pablo no ha hablado, pero usted me corregirá si me equivoco, pero entiendo que El Gran Genocidio y Una Vida para Steven fueron publicadas por Planeta. Sí, de hecho tengo 3 libros con Planeta, tengo El Gran Genocidio, Una Vida para Steven y el último de ellos, Piel de Ébano. Ellos fueron publicados con Planeta, pero para algunos países. En los países donde lo publicó Editorial Planeta fue Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Estados Unidos. Para México lo publicó otra editorial y para Argentina, Chile, Uruguay y España una editorial diferente. Vaya. Veo que usted también ha incursionado en la novela histórica. Tiene una obra ambientada en el siglo XVIII en Cartagena de Indias, Piel de Ébano. ¿Qué nos puede contar de Piel de Ébano y cómo llegó a realizar ese trabajo? Digamos, Pablo, que Piel de Ébano es como una continuación de esa parte histórica, de esa novela histórica que yo estaba buscando. Quizás sea pertinente, digamos, decirles a las personas que nos están escuchando en este momento que hay una diferencia entre lo que es novela histórica e historia novelada. Esto es totalmente novela histórica. Sí, son cosas diferentes. Aquí, en la novela histórica, se me permiten a mí llenar esos espacios, esos vacíos que hay y que no sabemos qué sucedió en determinado momento con un lineamiento de ficción. En la novela histórica se permiten algunas cosas que hacen que se le quite esa rigurosidad a la historia, porque muchas veces la historia, cuando nos hablan a nosotros de historia, podemos pensar de que es algo muy plano, que nos van a hablar de fechas, que nos van a hablar de personajes, y eso de pronto lo vuelve un poquitico tedioso. Ahí es donde entra, digamos, el escritor a quitarle esa planitud a la historia y volverla un poco más amena, más interesante, más divertida. Piel de Ébano es como la continuación del Gran Genocidio. El Gran Genocidio toca un tópico que es desarrollado en los albores del siglo XVIII, 1706, 1708, mientras que Piel de Ébano va casi a las postrimerías, 1795, cuando una mulata, una mujer, una chica de unos 16 años, que está buscando esa parte ancestral. Su madre murió en su parto y ella sabe que es hija de un hombre blanco, de los muchos que lo rodean, pero ella no sabe quién es su padre y comienza en esa búsqueda afanosa de saber quién es ella y de lograr su manumisión, su libertad. La cuestión era la siguiente, Pablo. Estaba la historia escrita. ¿Quién escribió la historia del siglo XVIII? Básicamente escribanos, aristócratas de la época, viajeros que llegaban a los virreinatos, habían varios virreinatos, el que nos compete en ese momento el virreinato de la Nueva Granada, llegaban y ellos tomaban, digamos, como Alejandro von Humboldt, como Juan de Ulloa, varios de ellos entraban y veían y escribían lo que ellos veían, como encontraban en la ciudad. Por lo general venían de España. No se encuentran, o por lo menos yo no encontraba en los archivos generales de Sevilla, de las Indias en Sevilla, o de la Nación en Colombia, o de la Nación en México, no he encontrado elementos de juicio donde se diga que hubo una mujer que escribió esa parte de la historia. Entonces, si nos ponemos a mirar cómo hubiese sido narrada la historia, no desde la óptica de la que ya conocemos, de la que nos dejaron algunos escribanos, sino desde los ojos de una mujer, pero no de cualquier mujer, sino de una mujer que haya sido catalogada como en ese entonces era, en el peldaño más bajo de la sociedad, una mujer mulata y esclava. Mulata estaba por debajo de ser negra. Para muchas personas era mejor ser negra que ser mulata, porque mulata de por sí es una forma peyorativa de referirse a una persona en esa época. Era un híbrido, así como se le dice a las mulas. Entonces, era interesante poder tomar ese personaje, Manuela, que es el personaje delicioso, que es el que maneja Piel de Ébano en esa Cartagena, no caribeña, sino colonial, y ver todo lo que estaba sucediendo en Cartagena y lo que llegaba.
de los vientos de Europa, de lo que llegaba con los barcos, lo que llegaba con los viajeros, y que fomentaban lo que hoy conocemos de esa ciudad tan maravillosa. Además que debió ser muy complicado en esa época colonial ser mulato, porque era bastardo para las dos razas, porque ni era blanco, los blancos no lo aceptaban, pero tampoco era negro y por eso no lo aceptaban. Entonces, ¿cómo debió ser difícil la vida de una persona o de todos los mulatos, que eran muchos, porque finalmente pues los blancos cada vez que querían se acostaban con las esclavas y quedaron embarazadas o no, a ellos no les importaba, y esos hijos eran esclavos aunque fueran hijos suyos? ¿Qué tan difícil es para precisamente, Manuela, trascender toda esa vida, de esa situación tan difícil a partir de 1792? Pues Pablo, ya que lo mencionas, mira, hay algo que acabo de acordarme. Ella quería de pronto ser negra, no pudo. Ella buscaba ese piel de ébano como su madre. Pero como era mulata, ella tenía de pronto la opción de que ella quería tener hijos, pero no quería que los hijos pasaran por eso. En la época se decía que en la medida que fueran mejorando la raza, era estando con blancos para ir mejorando. O sea que si ella tenía un hijo, a ese hijo se le llamaba tercerón. Si su hijo tenía una unión con otra blanca, ya era cuarterón. Y si ese a su vez tenía una unión con una persona blanca, ya era quinterón, que ya en ese momento el quinterón era asociado con una persona blanca. Por el contrario, si uno de ellos no estaba con una blanca, sino con un negro, se le llamaba un salto para atrás. Entonces se devolvía en esa línea que ellos estaban manejando. Entonces, sí, manejar la situación para ellos no era fácil, pero eso es lo que hace de pronto una simbiosis importante de lo que sucedía en Cartagena. Y mostrarle a los cartageneros qué era lo que vivían ellos, cómo era la ciudad, cómo era de pronto diferente de lo que hay hoy en día, que a decir verdad no era mucho lo que tenemos con diferencia a ellos, quitando la parte tecnológica, pero era una ciudad deliciosa como la que encontramos hoy en día. Bueno, y hay una novela que creo que se sale un poco de lo que estamos hablando, pero que también es importante nombrar porque estamos hablando de su obra, y es Scarlett, la esencia divina del deseo. Una novela de Oveja Negra, nada más y nada menos que esta gran editorial, con todo ese poder que trae ya nada más el nombre y el subtítulo, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos un poco cómo llegó este personaje a la vida de Scarlett. Bueno, María Alejandra, pues, ¿qué te digo yo? Scarlett fue algo que escribí en un momento, de pronto de mi vida, que estaba lejos de pronto de lo que yo iba a hacer. Yo estaba pensando en otro tipo de novelas, pero en determinado momento había salido una novela erótica muy conocida en el mundo, y cuando la estuve hojeando me pareció que era una novela muy sosa, muy floja, me pareció que no tenía mucha profundidad, no me pareció que tuviese mucho contenido, y me dio por abrir la boca, que de pronto pues, no debía haberlo hecho. Dije, esta novela le falta contenido, le falta un hilo conductor, le falta como más profundidad. Y alguien me dijo, oye, ¿por qué no intentas hacerlo tú? A ver cómo lo haces. Y salió una obra maestra. Y escribí 3 párrafos, como de 8 cuartillas, 13 secciones de 8 cuartillas cada uno, y gustó. La gente, oye, deberías hacer un libro. Dije, pues hagamos un libro. Nunca tuve la intención, María Alejandra, Pablo, de hacer algo erótico. Lo uní, lo puse, lo terminé, pero pues nunca me imaginé que esto iba a estar en manos de mi madre, ni de mis hermanas, ni de mi... Bueno, después cuando yo vi esa cuestión y cuando ellos me dijeron, oye, ¿qué escribiste? Y comienzan a verlo y comienzan a hacerme preguntas, pues para mí era incómodo. ¿Por qué? Porque de pronto es literatura igual, es literatura. Claro. Pero pues no estaba preparado para eso. A mí me preguntan de historia y yo me siento cómodo. Ustedes pregúntenme todo lo que quieran y solo me siento cómodo. Pero ya cuando tocan Scarlett, yo como que me quedo que se me acaban las respuestas. Pero sí, ¿no? De hecho... Perdón, pero es que quedamos a hablar de los libros y Scarlett también es un libro, entonces... Sí, claro. No, de acuerdo. No, y hay una cuestión fascinante. Mira, hay una editorial en Perú que me contactó, que ellos venden unos libros de este tamaño, 3 pulgadas, se llaman los libros más pequeños del mundo.
son famosos por eso. Y me llamaron exclusivamente porque querían tener un libro erótico en su gama y consideraron que ese era el indicado. Yo dije, bueno, listo, vamos a hacerlo. Pero yo siempre, eso así, exacto, tal cual, ese, Yo tal tengo cual, mi sí. esta es la dama de las Exacto. camelias. Sí, Y tengo sí, sí, sí. allá tengo más. Aquí tengo más. Sí. Y resulta que incluso hace poco una compañía en Miami se llama Fonolibro, ellos tienen algo con Audible, Audio. tienen varios libros míos allá, uno de los que más tienen en varias versiones es El Gran Genocidio, y ellos me dijeron que querían tener Scarlett dentro de su colección. De hecho, es uno de los libros próximos que va a salir junto con Piel de Ébano. Es Scarlett porque ellos quieren ese lineamiento. Pero ¿qué pasó? Scarlett yo lo había escrito hace unos 10 años, 9 años. Entonces yo les dije, yo lo voy a hacer, pero yo tengo que hacer un remake de Scarlett. Yo no quiero que Scarlett salga como yo escribí hace 10 años, porque yo he cambiado y he madurado en la forma de escribir y no quería que me asociaran como escribo Piel de Ébano a como se escribió Scarlett. Entonces tenía que hacer un remake. Me puse a escribirlo. No, Dios mío, yo no le encontraba de pronto la forma. ¿Por qué? Porque yo ya estaba con otro alineamiento. Y yo era como a meter la historia, dentro de eso decía, no le puedo meter historia a esto. Eso es No cabe. sí, no cabe, es un tema completamente diferente. Y sobre todo que hay algo que yo escribía. Yo tengo personas que me colaboran en Colombia, mi editora, mi correctora, todos nos juntamos y leemos parte del libro, entonces se leía algo y entonces todo quedaba anacrónico. ¿Por qué? Porque las parejas hoy en día son muy diferentes a las parejas cuando yo era novio, cuando recién me casé, cuando eso, entonces cuando iba a aplicar esto, todo esto no aplica. No, pero tampoco aplica. No, o sea, yo estaba fuera de todo contexto, entonces me tocó aprender cómo hoy en día son las cosas con la juventud, qué palabras utiliza la juventud. De hecho, yo duré como 10 años sin ir a Colombia. Cuando llegué me encontré con una sociedad completamente diferente a la que yo había dejado. Ya la gente se trataba diferente, hablaban diferente, los muchachos, era una cultura completamente diferente. Así como eso cambió todo en la juventud. Entonces, pues sí, fue un reaprender el volver a escribir Scarlett y la noticia es que no solamente pues, se interesó Miami, sino que también mi editorial en Argentina y en México quieren sacarla. No, yo lo felicito. De todas maneras, creo que se está escuchando mucho mi voz, no sé, que por más de que uno no quiera mencionar, digamos, toda esta influencia que puede existir algún episodio de la vida, el querer usted de pronto dar una respuesta a esto que no era tan bueno, resultó muchísimo mejor y que quién sabe de pronto algún día termine en una película como... A mí me pasó cuando yo tomé el libro de Las 50 sombras, ay, qué cosa tan horrenda. Ah, bueno, estamos hablando del mismo libro, sino que no lo quise mencionar. Yo sabía que era el mismo libro, yo sabía. Sí, no. Yo tuve una experiencia parecida. Yo tuve una experiencia parecida con los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Sí, la experiencia fue esa. Cuando a mí, yo llego a la casa de una amiga periodista que trabajaba conmigo en el Ministerio de Educación, con el Concurso Nacional de Cuento, porque pues yo fui jurado y tallerista del Concurso Nacional de Cuento durante 9 años. Y cuando yo llego a la casa de ella, no sé qué, hizo biblioteca y encuentro yo los 2 tomos de esta cosa. Y yo le digo, ¿usted está leyendo esto? Sí, eso es buenísimo. Y tenía una niña como, yo no sé, como 9, 8 años, no sé, no me acuerdo. Y ella cogía el libro también y yo, pero usted, ¿cómo deja que la niña coja eso? Y yo una vez me senté y empecé a mirarlo y yo, no. Qué cosa tan burda, tan vacía, tan mal escrita. Y aparte de todo es traducción, ¿no? O sea, con traducción española como si fuera una película española de lo más, no, tenaz. Entonces yo cuando usted dijo un libro, yo dije, ese. Bueno, lo que pasa es que por cuestiones de ética, pues no soy yo como escritor yo como lector llamado a hacerlo, a hablar más de un escritor porque eso no lo haría, ni de su obra, sino que pues lo que yo vi no me pareció que de pronto era lo mejor. Siempre me parece que hay una línea entre el erotismo y la pornografía, es una línea muy delgada, pero hay que respetar esa línea. Bueno, yo le quería preguntar a propósito de Scarlett
y ahorita que yo tocaba el otro libro con el que también me llevé una estrellada, que fue el Trópico de Capricornio de Henry Miller, así como Henry Miller puso parte de su vida en esos trópicos, ¿qué tanto hay de la vida de Marco Roballo? No, nada. Nada. ¿Recuerdas, Pablo, que él le oyó a los amigos? Pablo, escúchame. ¿Recuerdas que él dijo cuando estaba contando lo de Scarlett? No que tengo nada que ver con eso. Las tías, la hermana, todos le estaban preguntando y que para él era incómodo porque obviamente no había nada ahí. De hecho, yo les digo una cosa, Scarlett. Mis sobrinas llegaban aquí a la casa y muchas veces encontraban este libro. Entonces, cuando lo iban a tomar, aquí les decían, no, todavía no está en edad de leer ese libro no lo debe leer. Bueno, le pusieron una cuestión que el libro por poco fue satanizado, lo llamaron el libro inapropiado de mi colección. Eso era una invitación, eso es una invitación a hacer lo contrario, es una invitación a leerlo. Por favor. A mí me dicen prohibido y voy corriendo. Exacto. Hay otra obra muy curiosa también, muy simpática, Transmigración, el quinto sepulcro. Sí. Es este. Sí, señor. La portada. Este libro La vida nueva de Dwayne. Me lo censuraban un poquitico en los colegios en Colombia porque decían que había mucha piel, demasiada piel. Pero ahí pues muy artístico. Sí, esto es de un muy artística. Un escultor y pintor polaco. Muy bueno. Me gustó mucho esa portada. Y la historia narra episodios de Dwayne que le comienzan a suceder, tiene unos sueños, los sueños de pronto en determinado momento cuando se despierte los ve en un celular y comienza a desarrollar cosas así, cuestiones místicas, cuestiones, se mete como en ese esoterismo y él no cree que de pronto hayan vidas pasadas, pero comienzan a sucederle tantas cosas que él va a que le hagan unas regresiones y comienza a encontrar situaciones que lo llevan a perder su matrimonio, a perder su trabajo y a ponerlo al borde de la muerte. No les puedo contar más porque si no todo es daño a la historia y... No, sí, el spoiler no, pero sí sirve de acicate para que lo lean. Ese tipo de cosas, yo sé que ahorita más de uno que está viendo esto va a querer buscar a Scarlett. Indudablemente, va a querer saber qué hay en Scarlett. Yo me lo voy a comprar. Ja. No, yo te lo mando. Pero también María Alejandra, no lo vayas a comprar, yo te lo envío autografiado con mucho gusto. Pero también van a querer conocer la historia de Dwayne. No, y es que ha sido... A Pablo Emilio no se lo envío. A Pablo Emilio no se lo envío María Alejandra porque él todavía de pronto no tiene edad para leer ese tipo de libros. No, yo soy un pelado, Inapropiado libro. Yo soy un pelado, sí señor. Buenísimo. Aquí hay mensajitos para ti. Blanca Janet Tiboche te dice, un excelente escritor, sus libros son de lo mejor. Y Jorge Encísar, yo felicito a Marco Roballo, es un escritor muy profesional que ha tomado el oficio de contar historias muy en serio. No, aquí estamos, pero contentísimos con esta velada, súper alegres por esta posibilidad de conocer tu obra más en profundidad, de la voz del autor, y algo muy importante que quiero resaltar de tu obra y de tu carrera es que primero inicias con un libro que cuenta el duro proceso de guerra del que todavía no hemos salido, pero inicias por allí, inicias rescatando la historia de un país que ha venido cosechando sangre, incluso desde la colonia, porque con todas estas historias que nos muestras, que nos dejas, nos haces ver que somos un país que debemos cambiar la forma en la que vemos el pasado y en la que debemos construir el futuro. Y también porque no podemos permitir que la historia pues se olvide, ¿verdad? Y por eso es tan importante la novela histórica en nuestro país. Yo soy una fanática de la novela histórica precisamente por la importancia. Es mucho más importante para mí la novela histórica que los mismos historiadores, porque los historiadores muchas veces tienen que mantener una cierta cordura, por decirlo de alguna manera, pero los novelistas siempre le han dado ese toque y le han entregado a la historia la verdad tras bambalinas, digámoslo de alguna forma.
Y otra cosa que me gusta mucho de la novela histórica, no de la ficción histórica, porque en la ficción histórica a veces se toman licencias que no son, cometen anacronismos y otra serie de cosas que no van. Y otra cosa que me fascina de la novela histórica es ponerle carne a ese esquema que nos entregaron en el colegio, que nos entregan en el académico, y eso es importante. Y veo que usted en su obra precisamente le da esa carne, por ejemplo, con el relato con estos relatos del gran genocidio, y por supuesto de la otra novela, de la otra novela que también que nos cuenta la historia de esta mulata, es ponerle carne, ponerle esencia, darle vida y poner una mujer a contar una historia. Y eso es importantísimo, porque eso es darle el sabor, darle la vida. Y de verdad que lo felicito, maestro, por hacer ese trabajo que no todo el mundo hace. Solamente conozco muy pocos autores de novela histórica muy bien hecha, por ejemplo, como Maurras Ron y su famosa serie de Los Reyes Malditos, que es otra también una serie muy apasionante, pero definitivamente que aquí en su obra hay obras, valga la redundancia, hay obras, hay trabajos que hay que leer, hay novelas que hay que leer, y que sería bueno que aquí en Colombia, en las clases de historia, se leyera el gran genocidio y por supuesto la historia de esta mulata, de esta mujer que cuenta esas circunstancias de la Cartagena. Es la voz de una mujer. O sea, aparte de todo, desde una época como esa es la voz de una mujer. No, maestro, de verdad que muchísimas gracias. El gran genocidio. Qué portada tan bella, ¿no? Qué portada. La de Piel de Ébano me gusta mucho. Esa de Piel de Ébano me fascina. No, me fascina. hombre, muy bellas esas portadas. Bueno, de hecho es Planeta, ¿no? O sea, no le podemos pedir menos. No le podemos pedir menos a Planeta, por supuesto. Sí, la parte de lo que ustedes están comentando, sí, yo considero que, mira, la historia y la literatura para mí van de la mano. Sin historia no habría literatura, porque la literatura se basa en la historia para poder contar. Y lo mismo en el caso contrario. Entonces, si van de la mano y tenemos nosotros, los escritores, la posibilidad de narrar las cosas, pues yo creo que debemos hacerlo. Hay muchos muchachos que no conocen nada con respecto a la historia. Y aquí, digamos, en esta primera parte, si me permiten, les voy a leer un pedazo. Esto lo escribió Fray Bartolomé de las Casas en el siglo XVII. Él dice, él, siendo un español que viene a América y está en América, ve el salvajismo, ve la parte fuerte, como están tratando a los indios, que él se atreve a escribir esto. Dice, los cristianos con sus caballos y espadas y lanzas comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni mujeres preñadas, ni paridas, que no desbarrigaban y hacían pedazos como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre por medio o le cortaba la cabeza de un piquete o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres o las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo y burlando, y cayendo en el agua decían, bullís, cuerpo de tal. Otras criaturas metían a espada con las madres juntamente, y todos cuantos delante de sí se hallaban. Bueno, dura la historia de contar. Claro, y precisamente eso que nos acaba de leer, le pregunto, no sé, estoy haciendo suposiciones. Eso fue como cuando usted lo leyó, digo yo, en el momento que lo leyó, pudo tener como un poco más de suelo para poder escribir esta novela en específico. Sí, lo que pasa es que hay una cosa, María Alejandra. Yo he estado en conferencias en la Universidad de Cartagena y en la Universidad de Yopal, y he estado con estudiantes y le he manifestado lo siguiente. El genocidio nazi, estamos hablando de un holocausto, en la cual mataron a 5 millones de judíos. Muy importante. Más sonado, más publicitado, sí, digamos. Pero aquí estamos hablando de 18 veces esa cantidad, estamos hablando de 90 millones de amerindios, de nativos americanos. Y ellos, si tú ves
despliegue que ha tenido en Hollywood todo lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial y la matanza de los 5 millones de judíos, aparte de las demás personas, más de 100 películas hechas, más de no sé cuántos libros escritos, pero nuestros indígenas no han tenido voz, están en las sombras todavía. Únicamente cada 12 de octubre la gente llega y se manifiesta. Muchas veces la gente tiende a pensar de que son de pronto miramientos izquierdistas que tiene la gente y que de pronto los indígenas están siendo cobijados por grupos de izquierda. Y eso no está de pronto bien. En el libro, en este libro de pronto, en una parte importante del libro yo reseño de que por qué hacerle de pronto una apología a esas estatuas, a esos conquistadores, porque hay calles de nuestro país que llevan nombres y sería tanto como que en determinado momento nosotros fuéramos a Tel Aviv, que fuéramos a Jerusalén y encontrábamos una estatua de Hitler o una calle que se llame Joseph Mengele o alguna cosa de esas, de ese nivel. Y hace menos de un año me doy cuenta de que una comunidad en Popayán van y tumbaron una de las estatuas de Sebastián de Belalcázar. Yo me sentí mal porque este libro no invita a la violencia. Hay que tener esas estatuas, pero de pronto en un museo, porque nos trae una conmemoración, una remembranza de algo, pero no incitando a la violencia. Entonces, más que de pronto buscar un resarcimiento, porque no lo va a haber. No va a haber. De España, es que ellos en determinado momento digan, ok, sí, la corona admite que hubo desmanes, de que hubo de pronto ultraje, violación, saqueo, todo lo que quiera, y que de pronto pues haya un consenso de paz. Pero no esas manifestaciones, porque si ustedes se dan cuenta, cada primera, segunda semana de octubre comienza esa revuelta a todo lo ancho y largo de América, de los indígenas proclamando o reclamando sus derechos. Yo les decía a los muchachos, ellos siempre están diciendo, no, que es que el gobierno, pero yo me pregunto, ¿qué hemos hecho nosotros como personas para darle la posición a los indígenas que se merecen? Si nosotros nos podemos mirar, el término es peyorativo, el término con que se refieren a los indígenas, indios. Y a cualquier persona que la quieren tratar mal, le dicen indio, porque eso es una ofensa. Cuando eso debería dar una dignidad. Aquí, en Estados Unidos, y ustedes lo saben, aquí en Oklahoma, yo estoy a 1 hora y media de las concentraciones que hay allá de los indígenas, que también han sufrido mucho como han sufrido los indígenas latinoamericanos. No hay que olvidar que el presidente Jackson, por allá en 1950, en eso que se llamaba la travesía de las lágrimas, mandó a pasar a todos los indígenas, recogerlos y concentrarlos en Oklahoma, y pasar en un invierno crudo, y muchos murieron. O sea, ha sido apoyada por todo lado. Allá los concentraron, les pusieron casinos y de hecho son casi, la mayoría son sacados en alcoholismo y en cosas de eso, porque ellos los quieren mantener ocupados en eso, en juegos de casino y cosas así. Y cuando uno ve esa situación de los indígenas, uno dice, bueno, ¿por qué no de pronto darles a ellos esa posibilidad de que se manifiestan, que salgan de sus sombras? El libro, El Gran Genocidio, cuenta la historia de Samuel Piracún, un indígena, muisca, y él llega y se pregunta qué podemos hacer para que la corona española se manifieste al respecto. Y en esos días se descubre, se hace el hallazgo del galeón San José, el pecio más grande, el santo grial de los barcos que se han hundido, porque tiene un contenido de cerca de 14 mil millones de dólares en tesoros allá sumergidos. Tesoros que fueron en determinado momento cuestionados por la compañía SSA, la Sea Search Armada de aquí de los Estados Unidos, que parece tiene intereses en varios congresistas norteamericanos, y entre ellos también tiene dinero involucrado Donald Trump, porque ellos necesitan o quieren tomar eso. Entonces, en el momento que él ve, descubren eso, el primer país en pronunciarse es España. Eso es de nosotros. Hay una ley pabellón y todo lo que se haya hundido con bandera española es nuestro. Y Samuel Piracún dice, esa es la cereza que le hacía falta al pastel. ¿Por qué ustedes siguen reclamando cosas y no han querido quitar eso? Pero no solamente España el que reclama. La SSA por medio de Estados Unidos reclama porque dicen que ellos dieron la coordenada. Perú, dice el virreinato del Perú, todo lo que iba ahí era el dinero de los impuestos que habían recaudado en 10 años. Ecuador. En Panamá, por ahí pasó el oro a Portobelo para que fuera metido en el barco.
Colombia, dice que llevaban perlas, esmeraldas y que ahí está la plataforma continental colombiana. Entonces, es una diatriba bien interesante y lo que busca Samuel Piracón, el protagonista del gran genocidio, es que la Corte Penal Internacional de La Haya abra una ventana para que permitan exponer los casos y así puedan abrir una demanda por lesa humanidad y genocidio contra la corona española. ¿Lo lograrán? Eso es lo que busca el libro. Yo le quería preguntar muy bueno. a Marco Muy bueno, Roballo. muchas gracias por toda esa disertación en donde nos hace tener un poco más de claridad de por qué se escribió este libro. Eso es muy importante resaltarlo y no dejarlo pasar así como así. De verdad que muchas gracias. Con todo gusto. Le quería hacer una pregunta, bueno, pero aunque ya casi me la respondió. ¿Qué influencia ha tenido, digamos, en este hombre cachaco, nacido en Bogotá, que vivió mucho tiempo en Barranquilla? ¿Qué influencia han tenido esas culturas, la cultura del interior y la cultura costeña, en la construcción literaria de Marco Roballo? Yo estuve viviendo un tiempo en Cartagena y yo creo que de allá me enamoraron muchas cosas. Cartagena tiene una historia fascinante, siglo XVIII, no se ha escrito mucho. Invita cuando tú estás allá, las calles, no sé si tú sientes lo mismo, pero uno como que quisiera llenar esos pulmones a más no poder de todo lo que se puede vivir allá, la historia, entrar al Palacio de la Inquisición, ir a las murallas, ir a todos estos sitios, yo creo que es fascinante. Eso creó un cierto embrujo. Yo soy muy amante de la historia. Yo comentaba en una entrevista que me hicieron ayer precisamente en Oregon, la librería, la Hillsborough Library me entrevistó y yo les comentaba que es fascinante de pronto poder visitar los sitios donde uno se nutrió de historia. La primera de las historias que yo comencé a nutrirme ni siquiera fue la de Cartagena. Yo comencé estudiando todo lo que era la monarquía inglesa, allá la historia de los York, de los Lancaster, de los Tudor, de todo lo que fue Enrique VIII, de los palacios de Windsor. Y estar allá en esos sitios y caminar por esos sitios. Exacto, y uno poder mirar eso es una catarsis, créanme que eso es de pronto maravilloso. Entonces, en la medida cuando yo he escrito esto, cuando he escrito Piel de Ébano y cuando he tenido que buscar toda esta información de Sevilla, del Virreinato de la Nueva España en México, en Veracruz, en Bogotá, cuando yo voy a Cartagena, yo recorro esto como si ustedes tuviesen un libro de Dan Brown. Hablemos del Código Da Vinci. Irse uno con libro en mano por cada uno de los puntos, ir mirando, mira, ya está tal sitio, y ver, eso es lo fascinante de la historia, poder vivirla, poder sentirla, poder caminarla. Y eso es lo que yo hago con mis libros. Después de que lo escribo, de que voy, lo miro, después de que ya está escrito, vuelvo y lo miro. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tomo un libro mío, no sé si nos pasa a todos los escritores, yo comienzo a leerlo porque busco alguna reseña y me quedo ahí. Y me quedo y sigo leyendo, y sigo leyendo, y sigo leyendo. Y me gusta. Y yo creo que si se logra eso, es bueno. Es fantástico. Claro que sí. Te voy a dejar un mensaje que te acaba de dejar Angie Roballo. Tengo el orgullo de decir que este gran hombre con sus libros nos lleva a otro mundo y hablan de la realidad, es mi abuelo. Qué bonita, qué bonita. Gracias, sí, María Alejandra. Qué hermosa. De verdad que se nota que has transformado no solamente a quienes te están escuchando ahora, sino también a tu familia y bueno, a todos los que tienen la oportunidad de leerte. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gran escritor de la editorial Planeta. Gracias por estar aquí, de Mi Libro Hispano, por permitirnos hacerte esta entrevista y compartir con nosotros estos minutos.